tal? Muy buenas noches, yo soy Kim Armengol, gracias por acompañarnos en Debate 22. Hoy vamos a hablar acerca de la recuperación de la vida, la recuperación económica, también la recuperación corporativa después de esta crisis que nos golpeó a todos del coronavirus. Por eso tenemos a tres invitados. Una de ellas es Tere Cutiño. Ella es viróloga médica, nos acompaña desde Londres, ella está en el Reino Unido. Muchísimas gracias, Tere. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. También está con nosotros Erika Schesner. Ella es directora de consultoría. Erika, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Carlos Romero, procurador fiscal de la Federación. Carlos, te agradezco que estés con nosotros también. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias. Vamos a empezar contigo, Tere. ¿Cuándo, de acuerdo con las estimaciones, los modelos matemáticos, podría acabar esta crisis del coronavirus? ¿Podríamos decir que ganamos la batalla? Bueno, yo creo que es muy importante recordar que el contagio de cualquier infección viral, en particular esta, depende de varios factores. Y para entenderlo está un término que probablemente han leído en diferentes publicaciones, que es el R0, que es el número básico de reproducción. Y esto básicamente quiere decir que es el número esperable de casos secundarios o de personas que pueden ser infectadas por un caso primario. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un caso primario que infecta a otras dos personas, el R0 de ese virus, de esa infección, es 2. Y muchas cosas pueden tener un efecto en el R0 de una infección viral. El primero es el número de personas susceptibles. Entonces, al principio de una pandemia, obviamente todo el mundo es susceptible porque es un virus nuevo. El segundo es la densidad de población, que obviamente en centros urbanos, en países más grandes, con mayor densidad de población, va a ser más alta. En tercero está la infectividad del virus, que sabemos que para este virus en particular es muy alta, y esto puede variar mucho en los diferentes tipos de virus y en las diferentes familias. Y por último es qué tan rápido desaparecen las personas infectadas, ya sea porque se recuperan o porque se mueren y por lo tanto dejan de infectar a casos secundarios. Este R0 para SARS-CoV-2 se calculó en China, porque idealmente se tiene que calcular al inicio de una pandemia, que es cuando tienes todo, digamos, en un estado natural. Y se calculó que era entre 1.4 y 2. O sea, ese es el número de personas infectadas que tú esperas por cada persona que tiene el virus. Y para ello, en base a ese R0, puedes calcular también qué inmunidad de grupo requieres para que la transmisión se detenga, y se ha calculado que es más o menos entre 60 y 80%. Ahora, este nivel de inmunidad de grupo realmente solo se puede lograr con una vacuna. Obviamente también, si dejas que la infección corra libre, pues puedes llegar a ese nivel de infección, pero dado el número de la mortalidad en esta infección, los números son enormes, entonces obviamente ese no es el método ideal, digamos. Entonces realmente yo creo que hasta que tengamos una vacuna, o a lo mejor que tengamos una buena prueba para anticuerpos que nos permita saber que en realidad qué porcentaje de la población ya tuvo la infección, por ejemplo, de manera sintomática, hasta ese momento realmente vamos a saber si estamos del otro lado, o si tenemos una vacuna, por supuesto, que nos va a permitir lograr esta inmunidad de grupo mucho más rápido. Como nos interesan todos los puntos de vista en el programa del día de hoy, ahora vamos con Erika. Tú cuéntanos acerca de los modelos productivos y de la operación de las empresas. ¿Cómo han cambiado? Ha cambiado sustancialmente para adecuarse a esta realidad. ¿Crees que vamos a volver a los modelos productivos que existían antes del COVID, la era antes del COVID? Bueno, yo creo que ninguna industria, ningún área va a volver a como estábamos antes, ¿no? Mucha gente está hablando de la antigua normalidad y de la nueva normalidad. Yo creo que para nadie va a ser regresar a como estábamos antes. Y bueno, definitivamente en la parte productiva de las empresas sí vamos a ver cambios. A lo mejor no cambios como los hubiéramos pensado tan pronto. Por ejemplo, se habla mucho de disrupción de las cadenas de distribución, que sí ha pasado. Dependíamos a lo mejor mucho de China, de países que estaban lejos. Se está hablando de acercarnos hacia otros tipos de modelos donde el abastecimiento sea más cercano. Yo no creo que eso se vaya a dar en el corto ni en el mediano plazo, porque es muy difícil.
pero yo creo que sí van a cambiar los patrones y bueno, definitivamente todos estamos aprendiendo en todos los niveles a trabajar de distintas maneras, ¿no? Las escuelas, las empresas, que a lo mejor no tenían tanta tecnología o que sí, todos estamos aprendiendo a trabajar de manera diferente, todos vamos a cambiar, ¿no? No vamos a regresar a como estábamos antes, eso es un hecho, ¿no? Pero algunos sectores se verán afectados a corto plazo y otros a un poquito más largo plazo, ¿no? No es tan fácil cambiar de repente de proveedores o toda una cadena de distribución en unos cuantos meses. Y Erika, justamente hablando de esto, ¿crees que con el home office empieza a haber recortes de que digan no necesitamos a tanto personal? No, yo creo que al contrario, el home office lo que está permitiendo es a las empresas incluso darse cuenta de que pueden eliminar gastos de administrativos o de operación, ¿no? Por ejemplo, de luz, de renta de espacios, que ahorita saben que los empleados pueden trabajar desde su casa, pueden ser igual de productivos con las correspondientes herramientas, obviamente. Entonces, más bien, yo creo que pueden trabajar con la misma fuerza laboral, pero ahora disminuyendo costos en otros rubros, ¿no? En otros lados. Claro, Carlos Romero, procurador fiscal, gracias por estar con nosotros. Uno de los temas que más preocupa en México es el económico. ¿Cuándo te imaginas, cuándo calculas que podríamos estar hablando de una recuperación económica? Mira, la recuperación económica va a ser complicada por una sencilla razón. Quiero recapitular un poquito cuál era la situación económica en México hasta el inicio de la pandemia. Nosotros veníamos con un ciclo económico mundial a la baja. Los índices económicos que teníamos mundialmente nos significaban, teníamos cierto que iba a ser un año muy difícil económicamente hablando y con un crecimiento muy pequeño íbamos a tener. Teníamos también un ciclo económico nacional que iba en una situación también a la baja, contando que el crecimiento que tuvimos el 0.1 el año pasado, este año se esperaba un crecimiento semejante. Teníamos también la crisis del petróleo. En el presupuesto de egresos de la Federación y en los criterios económicos para 2020 se había presupuestado el petróleo en $49 el barril y se había presupuestado el dólar a 18.9 pesos por dólar. Con el pleito que hubo entre Rusia y Arabia, el dólar se disparó a estar a 24, 25 pesos por dólar y el barril de petróleo llegó a estar a $2. Entonces, todo esto te desbalancea las finanzas públicas y por lo tanto, la recuperación que van a tener las finanzas públicas van a ser muy complicadas. Y por esa razón hablo de las finanzas públicas en general y hablo de la recuperación económica que va a tener la propia economía nacional. El gobierno ha implementado diversas acciones para dar mayor liquidez al mercado, entre ellas permutas de liquidez del mercado, línea swap con la Fed, disminución de depósitos de regulación monetaria, se ha dado liquidez a los bancos, liquidez y capital también, primas de seguro y colocación de bonos en mercados internacionales por parte del gobierno. Y medidas a la población, como ha sido el Infonavit, está dando 3 meses de crédito a los que pierdan el empleo, modificación a criterios contables, sectores bancario y no bancario, se han extinguido los fideicomisos públicos en su mayoría para recuperar ese dinero y poderlo dar al gasto público, se han destinado 40,000 millones de pesos a programas sociales, ha habido inyección de liquidez por parte de NAFIN y Bancomext, ha habido un apoyo al sector de la infraestructura, vivienda y construcción. O sea, está habiendo ciertas medidas por parte del gobierno que van a permitir que haya una recuperación a corto, mediano y largo plazo. Pero esto va encaminado precisamente a que pueda haber actividad económica de nuevo. Va a haber una apertura gradual de la economía en el corto plazo y va a ser escalonado. Eso va a permitir que de nuevo empiece a girar
la tuerca y pueda caminar adecuadamente la economía de nuevo. La caída de la economía actualmente es muy fuerte, dado que no hay prácticamente actividad económica. Tienes toda la razón. Vamos a hacer una pausa, no le cambie. Está en Debate 22, estamos con nuestros especialistas, ya volvemos. Aviso importante. Si te encuentras con señales como estas en la calle, quiere decir que estás entrando en una zona de alto contagio y estás corriendo un alto riesgo de contagiarte y contagiar a los demás. Si tienes que transitar por estas zonas, usa cubrebocas, guarda distancia y no te toques la cara. Si sientes cualquier síntoma, comunícate de inmediato a Locatel al 56 58 11 11 o manda un SMS al 51 51 5 con la palabra COVID-19. Aléjate de las zonas de contagio. Quédate en casa. Estamos de vuelta en Debate 22. Tere, vamos otra vez contigo. También te agradezco que te estés desvelando con nosotros porque tú estás allá en Londres. ¿El mundo ha reaccionado de una forma adecuada frente al peligro del virus? Hay modelos que hicieron lockdown total, como Estados Unidos, otros como Suecia, que han sido mucho más laxos. Reino Unido se tardó un poco, por eso tiene una alta cifra de muertos. ¿Cuál hubiera sido el modelo ideal para ti para combatir el coronavirus? Bueno, yo creo que primero que nada hay que considerar que posiblemente los mismos modelos hubieran funcionado diferente en diferentes países. Entonces, tienes toda la razón. Diferentes países actuaron de manera diferente, pero tienes que también tomar en cuenta, por ejemplo, que Suecia tiene una densidad de población muy bajita. Tiene algo así como 63, 60 personas por milla cuadrada, mientras que Estados Unidos tiene una cifra mucho más alta, pero los estados más afectados, incluso dentro de Estados Unidos, tienen una densidad de población altísima. New Jersey tiene algo así como arriba de 1,000 personas por milla cuadrada. Entonces, las comparaciones a veces son un poco difíciles de hacer en cuanto a la efectividad de un modelo, porque la población en la que se están aplicando son muy diferentes. Ahora, lo que sí es un hecho es que los modelos variaron en el mundo, no solamente en cuanto a lo que te refieres tú, a la severidad, digamos, de las medidas que se tomaron. Entonces, fueron desde recomendaciones nada más, que fueron primero locales, en algunos lugares nacionales, hasta un lockdown nuevamente, ya sea local o nacional. Pero esto tuvo obviamente un impacto, pero lo que me parece a mí que tuvo todavía un mayor impacto fue el tiempo que se dejó pasar entre el reporte del primer caso en los diferentes países y la implementación de los diferentes modelos. Entonces, tienes ejemplos, por ejemplo, estaba yo viendo la literatura, por ejemplo, el Reino Unido, Suecia, Italia y Rusia más o menos tuvieron sus primeros casos reportados al mismo tiempo. En Suecia en Suecia e Italia más o menos pasó un mes a partir del primer caso reportado y que se tomaran medidas. Sin embargo, en Suecia se tomó, como dices tú, solamente recomendaciones a nivel nacional, mientras que en Italia se hizo inmediatamente un lockdown local que después pasó a ser nacional. En el Reino Unido tomó más de mes y medio desde el primer reporte de un caso hasta que se tomaran medidas, pero aquí se brincó, de hecho, como gradual incremento de medidas a un lockdown nacional. Entonces, como puedes ver, hay tantas cosas que pueden influir en los resultados que vas a obtener de un modelo, y bueno, Rusia ha sido una especie de mezcolanza de todo, ¿no? Han pasado más o menos por todos los diferentes niveles. Entonces, esto me parece a mí que cuando tú ves en la tabla de mortalidad y de tu número total de casos, los países que parecen, por lo menos por ahora, ser los más exitosos en contener la pandemia son sí países pequeños, por ejemplo, todos los países en el Adriático, los países bálticos, pero todos tienen algo en común, y es que el tiempo entre el primer caso y la implementación de un modelo fue muy cortito. En el caso de República Checa, por ejemplo, fueron 2 semanas. El lockdown nacional, y ellos están ya saliendo, están empezando a abrir incluso restaurantes y cafés. Entonces, creo yo que sí, hay cosas que no podemos cambiar, como la densidad de población, pero sí me parece que el tiempo que se deja pasar entre la detección de un caso
que obviamente va a tener mucho que ver con la capacidad que tienes de hacer pruebas y después dar seguimiento a los casos que detectas. E imponer un modelo, para mí, es, creo, probablemente lo que ha hecho la mayor diferencia en el mundo entero. Y bueno, las cifras hablan por sí solas. Estados Unidos está hasta arriba y tomaron mucho tiempo desde el primer caso, y tienes países como Nueva Zelanda que igual que República Checa ha tenido aproximadamente 20 muertos y los números totales de casos confirmados alrededor de 1,500. Claro. Erika Schesner, vamos contigo, nuestra experta en la parte corporativa. ¿Qué esfuerzos están haciendo las empresas para evitar recortes de personal, despidos, disminuciones salariales? Porque no están recibiendo el mismo ingreso, pero tienes los mismos gastos. ¿Cómo le hacen? Pues, aquí en particular hemos visto la iniciativa privada, pues se las está arreglando pues como pueden. Por ejemplo, no sé, escuelas están dando incentivos a los papás porque saben que o han perdido trabajo o porque tienen negocios y ya no tienen el mismo ingreso que tenían antes. Entonces, por un lado, escuelas particulares se ve que están dando facilidades, a lo mejor sacrificando un poco el margen, no dejándole de pagar a sus maestros, que además los maestros siguen trabajando, pero ellos siguen, pues por su parte, dando ese estímulo, ¿no? Ayudando en ese sentido. Empresas, hay muchas empresas que pueden hacer home office, trabajo a distancia. Evidentemente todos hemos sentido cierto impacto, pero bueno, hay empresas que lo sienten menos que otras. Sin embargo, los comercios pequeños, los que sí han tenido que cerrar porque a lo mejor no son actividades esenciales y el servicio se prestaba directamente, ellos sí son los más impactados, ellos sí son los que pues les urge evidentemente regresar. Sin embargo, este regreso sí tiene que ser de manera, como lo decía Carlos, paulatino, de manera gradual, porque no podemos tampoco exponernos a que todo el esfuerzo y todo el sacrificio que ya se ha hecho con este confinamiento, volvamos a caer en él, ¿no? Entonces, sí, dependiendo del sector, ha sido el impacto. Unos lo han tenido más fuerte, otros lo han tenido menos fuerte. Claro, Carlos Romero, nuestro procurador fiscal, ¿qué esfuerzos tenemos que hacer en México para pasar este bache lo antes posible, para no golpear sobre todo el bolsillo del ciudadano de a pie? ¿Y qué tendríamos que esperar de la iniciativa privada para eficientar y apurar esta recuperación económica? Bueno, pues yo creo que aquí, retomando un poquito lo que comentaba Erika, el poder tener un equilibrio entre la salud y la parte económica es un tema muy tenue. Perdón, pero entró un... No te preocupes. Sí. Al final de cuentas, la línea tenue que encontramos entre la economía y la salud. No te estamos escuchando, Carlos. Vamos a hacer una pausa en lo que ajustamos tu audio y regresamos contigo con la pregunta. No le cambie. Estamos en Debate 22. Un pasado delictivo, una nueva oportunidad de cambiarlo todo. Pero una mala jugada del destino lo orillará a regresar al camino de la delincuencia. Nosotros te cuidaremos. Pero si acaso te agarran otros agentes, entonces nosotros entramos al quite. Cinema 22 Mexicano presenta Cadena Perpetua, jueves 22:30 horas. Estamos de vuelta en Debate 22. La comunicación con el procurador había fallado. Nos estabas contando, Carlos. Sí, aquí al final de cuentas lo que tenemos que considerar es que el equilibrio que tiene que haber entre la parte de salud y la parte económica es muy importante, porque no puedes desbalancear hacia un lado o hacia el otro. Si tú abres totalmente el lado económico, puedes perjudicar a la salud y puedes tener muchos enfermos de COVID. Pero si lo haces al revés, de que al final de cuentas confinas a todos
para que no se contagien del COVID, en la parte económica vas a tronarla y lo que vas a impedir es que precisamente pueden generar actividad que genere ingresos para todos los que estén confinados. Entonces, ese equilibrio tiene que ser muy cuidadoso y por eso el gobierno federal ha sido extremadamente cuidadoso en eso. La parte económica se va a abrir paulatinamente. Hay ciertas actividades que se van a empezar a autorizar en algunas partes del mundo. En Estados Unidos a partir del 15 de marzo y seguramente varios países lo van a replicar. ¿Por qué? Porque no puedes abrir todo de un jalón, tiene que ser poco a poco y por cadenas productivas. Por supuesto, ya casi nos vamos, entonces tenemos 2 minutitos para cada quien. Nos interesa mucho desde su área de experiencia, ¿cómo evalúan la labor que se ha hecho en México con relación al combate del coronavirus? Empezamos contigo, Tere. Bueno, yo creo que se han tomado muchos pasos que eran muy importantes, se han hecho centros, se han convertido muchos hospitales en centros COVID, que creo que es fundamental, el tratar de mantener hasta donde es posible ciertos hospitales como centros COVID y otros mantenerlos limpios y libres de COVID hasta donde sea posible. Se ha multiplicado el número de camas y ventiladores y, bueno, espero también personal para atender a los pacientes que ocupan esas camas y ventiladores. Se ha invertido en el número de pruebas y se ha aumentado la capacidad de pruebas de detección y después de seguimiento de los casos que... Entonces, me parece que todo eso ha sido muy positivo. Y bueno, también obviamente campañas para hacer a la gente entender básicamente que lo único que tenemos realmente para combatir y prevenir esta pandemia es el distanciamiento social, y me parece que en ese aspecto a lo mejor ha tomado un poco de tiempo el transmitir ese mensaje, pero me parece que cada vez es más directo, y probablemente eso es lo que va a tener un mayor impacto en el comportamiento de la gente, que al final es lo único que realmente, es la única arma que tenemos por el momento para combatir la pandemia. Muchísimas gracias, Erika. No coincido, evidentemente, y por eso es lo que se ha hecho en todo el mundo. El distanciamiento social es ahora, mientras no tenemos otra arma para combatir este virus, es lo que nos puede ayudar a mitigar un poco los casos. Sin embargo, también hay un punto máximo en donde la gente ya no va a poder seguir viviendo con los ahorros que tenía o pidiendo prestado. Entonces, sí tenemos que regresar. El regreso va a tener que ser gradual, por regiones, por sectores productivos, como lo indicaba Carlos, y esa parte sí la necesitamos coordinar muy bien entre iniciativa privada y gobierno para que no choquemos entre todos. Carlos Romero, cerramos contigo, procurador fiscal. Tu evaluación de la lucha en México de todos los sectores, del sector gubernamental, por supuesto, la iniciativa privada, el sector salud y también la sociedad civil. En mi opinión, el gobierno federal ha llevado a cabo una actitud responsable. Desde el punto de vista médico, creo que al final de cuentas se está llevando las acciones respectivas y está controlada la manera de atender la pandemia. Desde el punto de vista económico, se han tomado medidas adecuadas que al final de cuentas van a permitir afrontar con la liquidez necesaria estos problemas, y se va a tener que actuar responsablemente para replantear el presupuesto con la nueva realidad que vamos a tener, para cumplir con todas las obligaciones que tenemos, y que la generación económica de riqueza pueda transmitirse hacia los grupos más vulnerables, y a su vez para que las empresas puedan generar también la riqueza respectiva. Rápidamente, antes de irnos, ¿ustedes creen que en unos 3 meses estaremos volviendo a la normalidad, a lo que conocíamos como normalidad, Tere? Yo creo que, como dijo Erika antes, yo creo que vamos a volver a una nueva normalidad en la cual el distanciamiento social va a ser común, va a ser regular y va a ser dependiendo en tus factores de riesgo y también en el tipo de actividad que estés haciendo. Creo que vamos a aprender nuevas maneras de trabajar, de vivir y de disfrutar las cosas, y también creo que algunas actividades en el corto plazo simplemente no van a volver a ser lo que eran. Como tomar un avión, va a ser muy complicado y va a ser muy diferente. Erika, ¿vamos a volver en 3 meses?
Ojalá, evidentemente hay sectores en los que sí van a poder regresar antes, pero por ejemplo el sector de entretenimiento, ese es más difícil, ¿no? Un concierto, ¿cómo lo limitas? Un parque de diversiones, ¿no? Habrá sectores en donde será más, pues más tarde el regreso, sin embargo sí hay que hacerlo de manera responsable y coordinada para que evidentemente podamos regresar y no haya una regresión. Yo creo que sería lo peor, ¿no? O sea, lo que tenemos que buscar es que los que estén confinados sean los pacientes, no la gente productiva. Claro. Procurador, ¿tú qué opinas? ¿Carlos? No, creo que volvimos a perder un poco la comunicación con Carlos. De cualquier manera, yo les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Te agradezco que te hayas desvelado desde allá, desde el Reino Unido. Y esperamos que podamos hacer un programa presencial próximamente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. Y gracias por habernos acompañado. Esto fue Debate 22. Los espero el próximo miércoles en punto de las 9.